Son las 8 horas con 12 minutos. Damos de bienvenida al doctor Pablo Piedra. Él es abogado especialista en temas mineros. Ha estado involucrado en varios polémicos proyectos mineros en Ecuador, con una posición de patrocinio a organizaciones ciudadanas. Estuvo también en la Universidad de Cuenca, asesorado también al municipio de esta ciudad. Doctor Piedra, quisiera preguntarle directamente cómo, con tantas evidencias de carácter científico, documentales que se han dado sobre el tema de Quimsacocha, así como, sobre todo, una decisión soberana del pueblo de la ciudad de Cuenca con respecto a este proyecto, se sigue con este alto riesgo de que este proyecto se ejecute. Muy buenos días. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Es un gusto siempre conversar a través de sus micrófonos con la ciudadanía cuencana, a quien le tengo un enorme cariño y sobre todo por esos hermosos páramos que existen en esa maravillosa provincia. Gustavo, yo he venido sosteniendo y diciendo que esto no es una cuestión ya jurídica ni técnica. Digamos, esta discusión ha rebasado ya la esfera de los argumentos. En el Ecuador existe desde hace tiempo, y sin importar cuál es la bandera política que está al frente del gobierno, un extractivismo extremista, ¿no? Un extremismo extractivista que busca aplicar e implementar las políticas extractivistas por sobre cualquier razón técnica, jurídica o social. En el caso de Quimsacocha, el caso de la SUAY es una clarísima muestra de esa existencia, de este extremismo extractivista, porque razones jurídicas no faltan. Es decir, tenemos una sentencias de acciones de protecciones que han sido admitidas en este caso, en el cual se le ha dado la razón de que en estos procesos no se han celebrado adecuadamente los derechos de la consulta previa, de la consulta ambiental. Existen las consultas que usted bien afirma, tanto la de Girón, que fue un hito histórico en el ámbito de la participación democrática nacional, y luego la consulta de Cuenca, ambas que con abrumadora mayoría aceptaron la tesis de que no se debe hacer minería en los páramos. Páramos que además nos dice, y ustedes lo resumían muy bien, ¿no es cierto?, tienen una sensibilidad ecológica tan frágil que una actividad tan nociva como la minería simplemente es incompatible con esos ecosistemas. Entonces, la Constitución además manda, el artículo 106 dice que de manera obligatoria se tienen que cumplir lo establecido en las consultas populares. Entonces, toda esta abundancia de argumentos nos llevan a decir que los cuencanos tienen razón. Los cuencanos se han pronunciado y han dicho que no quieren que exista minería en los páramos del Cajas, particularmente en lo que se conoce como Quimsacocha. Y eso es lo que debe primar. Sin embargo, ante eso, nos enfrentamos a un conjunto de actores políticos y económicos que están dispuestos de manera violenta a implementar estos proyectos en estos páramos. Entonces, el riesgo aquí es enorme porque efectivamente a este grupo de extremistas les asiste el poder político actualmente y el poder de quienes imponen estas decisiones, por ejemplo, las fuerzas del orden. Ahora, esta situación lo que debería llamar a la reflexión a la SUAY es que se tiene que enfrentar esta situación de una manera inteligente, de una manera organizada y de una manera unida, ¿no es cierto? Más allá de que usted, Gustavo, conoce más que yo los diferentes criterios que existen dentro de las diferentes organizaciones sociales, dentro de los diferentes grupos sociales que de una u otra manera han ayudado a la defensa de los páramos en Cuenca. Existen diferencias, ¿no es cierto? Pero Cuenca, a pesar de que los cuencanos son muy, muy severos en su autocrítica,
ha sido un ejemplo para el Ecuador, es un ejemplo para el Ecuador en cuanto a su organización, y creo que ese ejemplo deberían mantenerlo para mantenerse unidos y enfrentar de manera unida estas amenazas que sin duda están teniendo ahorita por esta intermisión violenta o estos proyectos violentos en su territorio. Doctor Piedra, muy buenos días. Pues hay una controversia que se ha generado en estos últimos días después de las declaraciones que dio la Cámara de la Minería en la ciudad de Quito, y con lo que se ha anunciado que en los próximos días podría ya iniciar la etapa extractiva aquí en Quimsacocha. No obstante, desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, se ha hecho una serie de análisis respecto del cumplimiento o no del Ministerio del Ambiente y en este caso de la minera sobre la sentencia de la Corte de Justicia aquí en la provincia de El Azuay. Entonces nos preguntamos si es que existe todavía esta controversia, ¿puede o no puede la empresa minera empezar con la etapa ya de explotación si es que no hay una respuesta de la Corte de Justicia de si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo establecido o con lo dispuesto? A ver, aquí dos cosas. La primera, la Corte Provincial efectivamente debería determinar si es que ha existido un cumplimiento, pero la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY no manda a que se realicen las consultas. Lo que dice la sentencia es que hubo una vulneración y entonces tendrá que empezar de cero el proyecto nuevamente. Entonces, si es que de alguna u otra manera y con estos artilugios que superan la razón y la lógica jurídica, se busca decir que se ha realizado, por ejemplo, un nuevo proceso de consulta. Ese proceso tiene que estar nuevamente ponerse al análisis para determinar si se han cumplido los estándares establecidos por la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la consulta ambiental, estándares que están establecidos en la sentencia del caso Manglares, en la sentencia del caso Los Cedros, donde establece claramente cuáles son los parámetros que debería seguirse para realizarse una consulta ambiental. Y estos parámetros, a prima facie, a mí me dicen que no se han cumplido porque desde la etapa de planificación no se ha contado adecuadamente con la participación social para consultarle correctamente si quieren, por ejemplo, que se concesione esos territorios de la minería. Luego habrá una discusión sobre si es que dentro de los territorios concesionados del proyecto a realizarse está de acuerdo con la ciudadanía afectada. Y nada de eso se ha cumplido. Doctor Piedra, ahora usted, por supuesto, como jurista, conoce mejor que nadie que más allá de los criterios que podamos tener como ciudadanos, que puedan tener incluso las organizaciones sociales aquí en la provincia de La Azuay, lo que importará, por lo menos en el tema de la Corte de Justicia de la provincia de La Azuay para tomar una medida, son los argumentos de carácter legal que hayan llegado por la vía correcta dentro del debido proceso. ¿Cómo considera usted, si es que lo conoce, esta cuenca defendiéndose en este tema? No conozco la defensa, pero digamos, yo he visto, seguido el caso en redes más o menos, sé que los actores sociales que siempre han estado involucrados en este tema están activados. Insisto, más allá de lo que pase y de la resolución que tome, en este caso en particular la Corte Provincial, se han ido generando una serie de actos administrativos, en este caso, que podrían ser puestos a la luz nuevamente de la justicia para determinar si es que esos actos cumplen con los estándares establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. Entonces, creo que el camino, o sea, a nivel jurídico, y si hablamos desde la razón, yo diría que los inversionistas mineros que quieren invertir en Quimsacocha tienen que saber que su inversión está en altísimo riesgo de no de afectarse debido a que las personas que están llamadas a ejecutar estos proyectos no han cumplido con
con lo establecido por la normativa ecuatoriana. Más allá de si es que el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente les quiere dar la razón o no, que ya hemos visto que eso siempre sucede, es decir, en el Ecuador la institucionalidad está al servicio de ese extractivismo, la institucionalidad de estas instituciones referidas particularmente. Pero hay que poner sobre el análisis, ya sobre la lupa, digámoslo así, lo que piensan estas otras instancias, que son las instancias judiciales y las instancias constitucionales. Entonces, yo creo que la disputa jurídica está lejos de aclararse y lejos de resolverse, al menos a favor de la minería en el corto plazo. Y sí, pero sí hay que entender que estos actores juegan con la imposición, ¿no es cierto? Primero pido perdón antes que pedir permiso. Entonces, esta es su premisa. Y entonces entran a los territorios, buscan imponerse y luego dejar a la suerte a ver si es que se les suspende las actividades, si es que su actividad es suspendida o no. Pero para eso yo creo que es importante que tanto el municipio, el Consejo Provincial y las de Cuenca y las organizaciones sociales, en este caso de manera conjunta y de manera articulada, puedan enfrentar este riesgo, este problema. Y aquí es donde ingresan también temas de carácter político. Se teme, hemos escuchado a varios actores, de que Quimsacocha podría convertirse, y muy pronto, probablemente dentro de este mismo mes, el escenario para una pulsación de fuerzas entre la ciudadanía y los proyectos mineros. Proyectos mineros que los llevan adelante las compañías mineras con clarísimo apoyo del gobierno nacional. Eso sería lamentable, y es lamentable. No dudo que eso es lo que estén buscando estos actores económicos que buscan imponer estos proyectos en estos territorios, porque ellos podrían interpretar que hoy por hoy existen condiciones políticas que los aventajan, ¿no es cierto? Estas últimas reformas que hemos visto en la normativa, esta militarización del país en términos generales, ¿no es cierto? Debido a la crisis de seguridad que tiene. Con esta figura oficial que no sabemos qué límites y qué alcances tiene actualmente del conflicto armado interno con su nueva figura jurídica. Digamos, eso es un concepto eminentemente político, por decirlo, porque a nivel jurídico no tiene, la Corte Constitucional ha dicho que eso no tiene ninguna incidencia, ¿no? Pero esta dinámica puede favorecer a la fuerza bruta que quieren imponer estos actores económicos en ese territorio. Y claro, doctor Piedra, ya hemos visto varias muestras del gobierno nacional de tomar la situación actual, el marco legal que se ha ido cambiando, ha ido evolucionando, tomarlo literalmente. El tema, por ejemplo, de los sucesivos proyectos económicos urgentes que el gobierno viene emitiendo en función de esta situación de excepción cuasi permanente que está viviendo Ecuador. Exacto. Y el tema estoy de acuerdo con usted, y el tema de la revisión, o sea, el problema es que el Ecuador tiene sus motores institucionales no van siempre al mismo paso, siempre el motor político busca acelerar y resolver esto al apuro, mientras que las ruedas del motor que impulsan el tema institucional jurídico siempre se mueven un poco más lento, pero hemos visto al menos que mientras yo creo que le tengo confianza al control constitucional que haga la actual Corte, pueda rever o pueda revisar estos instrumentos legales que se han venido aprobando un poco de manera acelerada y sin mayor control. Pero yo creo que sería un grave error social y político por parte de las autoridades de la función ejecutiva de la SUAY, imponer estas decisiones a la fuerza, o sea, dejarse manipular por estos actores económicos, diga usted la Cámara de Minería, para
para imponer estas decisiones, porque eso sería desviar una gran cantidad de recurso humano, una gran cantidad de recurso económico a un territorio y distraer esos recursos de donde se está llevando adelante la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Que son las ciudades de Durán, Guayaquil, Manabí, Los Ríos, donde existe necesidad de estos recursos y se estarían desviando estos recursos para favorecer a un grupo económico en un territorio donde la sociedad cuencana, a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, ya se ha pronunciado en consulta popular. Y eso nos lleva al siguiente análisis, es decir, más allá de la sentencia de la Corte Constitucional, de la Corte Provincial de la SUAY, y esto es algo que tiene que analizarlo también la Corte Provincial, han existido los pronunciamientos de la consulta popular que de alguna manera han sellado la decisión de no realizar minería en estos páramos. Entonces, la Corte Provincial de la SUAY mal haría en resolver este caso únicamente a la luz de los hechos de este caso se resolvió, si no mal no recuerdo, en el 2017, 2018, sino que tiene que hacerlo a día de hoy con todo lo que ha sucedido y esos nuevos hechos están a consulta. Doctor Piedra, aquí quizás hay otro elemento que vale la pena también analizar, no solamente por lo ocurrido con esta supuesta consulta previa, libre e informada que se habría desarrollado según la Cámara de Minería en la comunidad de Escaleras, pues no existe una ley para regular esta consulta, mucho menos un reglamento que diga cómo debe hacerse, cómo debe ejecutarse una consulta previa, libre e informada. No obstante, también el presidente de la República anunció, y de hecho ya se abrió nuevamente el catastro minero. ¿Qué efectos podría tener esto? Entendiendo que ningún proyecto que al menos esté cerca de alguna comunidad puede realizarse, ejecutarse sin esta consulta y por lo tanto sin el consentimiento ciudadano. Sí, yo creo que eso es un grave error. O sea, el tema de la apertura del catastro minero sin que paralelamente se resuelva la garantía de estos otros derechos que están afectados directamente por este tipo de actividades, pone en riesgo a las comunidades de todo el país. Hay que entender hay que entender que hoy por hoy, o sea, hasta la fecha, la política minera en el país, es decir, yo en el mapa establezco que estas zonas van a ser concesionadas y las mando a concesionar, y cuando están concesionadas empiezo los procesos de participación social, que los llaman ellos, que no son concretamente los procesos de consulta, sino que tratan de simular la consulta. Y ahí hay un error, porque previo a dibujar en los mapas los diferentes concesiones y territorios que van a ser concesionados, tiene que ya haber un proceso de consulta. Es decir, yo no puedo concesionar a ninguna persona un territorio sin que previamente a esa concesión, yo no estoy hablando de la actividad, no estoy hablando de la explotación, no estoy hablando de la explotación, sino de la concesión. Previamente a esa concesión haya habido ya un proceso de consulta. La Corte Constitucional ha sido clara. La consulta tiene que ser previo a cada una de las fases de la actividad minera. Y eso habla de previo a la concesión, previo a la exploración, previo a la explotación, ¿no? Y eso no está sucediendo. Entonces, nuevamente vemos cómo priman los hechos, ¿no es cierto? Prima la fuerza por sobre el derecho ecuatoriano, generando inseguridad. Esto a la larga lo que va a traer son muchos procesos judiciales y incluso van a generar responsabilidad estatal hacia inversionistas que pretenden invertir en minería en el Ecuador sin conocer la norma, siendo engañados por el Estado, y luego van a demandarle al Estado por esa falta de cumplimiento de sus expectativas o de sus supuestos derechos. No quisiéramos dejar fuera de este análisis, doctor Piedra, ese riesgo, que más que riesgo, ha sido ya una amenaza más o menos recurrente, insinuaciones del sector minero, de la compañía minera, de que efectivamente si es que ese proyecto finalmente se detiene por una acción ciudadana o incluso legal, vendrían demandas millonarias al Estado. Bueno,
miren, derecho, las personas pueden demandar lo que quieran, ¿no es cierto? No, eso no los hace ser siempre tener la razón. El tema aquí es marcar precedentes. O sea, a mí me llamaba mucho la atención cuando en el anterior gobierno, el gobierno del Guillermo Lasso, conociendo ya los resultados de la consulta, autoridades del Ministerio de Industrias, del Ministerio de Comercio, fueron a Canadá a firmar acuerdos de protección recíproca de inversiones para el tema minero, para tratar de blindar estos proyectos, conociendo ya que esos proyectos no debían realizarse en sectores como Quincecocho, es decir, actuando completamente por fuera de los intereses estatales y poniendo en riesgo el interés del Estado, claro, firmando estos acuerdos. Y permítame añadir que esas iniciativas han progresado. En el mes de enero de este año quedó listo, ya me parece en la sexta ronda, listo todo para este convenio con Canadá, que dicho sea de paso también ha sido objeto de críticas, incluso de una carta muy importante con actores que tienen un buen peso específico en Canadá, como los 8 grandes sindicatos de Canadá, al primer ministro solicitando que ese acuerdo, tal como está, no puede ser aprobado. Uh-huh. Y lo que vemos entonces es que lo que pasa es que en los sectores estratégicos tenemos esta puerta giratoria, ¿no? Entonces estos mismos actores que ahora hablan a nombre del Estado, luego salen del Estado y trabajan para esos actores sociales, económicos, ¿no es cierto? Entonces no son realmente actores que están velando por los intereses del Estado, sino velando por sus propios intereses. Y entonces, lamentablemente el Ecuador, de una u otra manera, vamos a ser castigados por estas malas decisiones, pero no por eso podemos dejar que estas situaciones progresen y estas injusticias y estas acciones que van completamente contrario a los intereses de los azuayos, de los cuencanos, de los ecuatorianos en términos generales, progresen por miedo a una demanda. Lo que deberíamos reclamar es que esos funcionarios, si es que eso llega a suceder algún día, respondan directamente por sus acciones, y si bien quizás no puedan pagar todo lo que el Estado tendrá que pagar, pero sí dejar precedentes para que a futuro estas situaciones no sigan progresando. Yo sé que la situación del país no es la que todos quisiéramos que sea, pero tenemos que trabajar para ir construyendo ese país que queremos. Y hay prioridades y prioridades. El tiempo lamentablemente se nos va agotando, doctor Piedra. Quisiera pedirle una pequeña profundización sobre el tema del catastro minero, que va a seguir con un cronograma, se ha abierto ya para minería no metálica, muy pronto se abrirá para pequeños proyectos de minería metálica y hacia finales de año se prevé para minería metálica a gran escala. ¿Qué significa esto para Ecuador? Y por otra parte, ciertos proyectos también que despiertan suspicacias, y allí se dice que piensa mal y acertarás. Hay un proyecto de ley orgánica de recuperación de áreas protegidas. Esto es fundamental. En Cuenca tenemos áreas protegidas. Quimsacoche está dentro de una de ellas, el macizo del Cajas, Mazán, etcétera, etcétera. ¿Qué grado de intervención querrá tener el gobierno en las áreas protegidas? Áreas protegidas de las cuales, por ejemplo, Quimsacoche es parte por una disposición del MATE del año 2021. Cuando estos proyectos lleguen a la legislatura, ¿habrá un debate adecuado o seguirá predominando la docilidad de la Asamblea Nacional, que está hasta el momento privilegiando la eficiencia en aras supuestamente de la gobernabilidad al análisis, a un debate serio y profundo parlamentario? Sí, yo temo mucho, Gustavo, que la apertura del catastro minero sea una puerta de entrada para regularizar un conjunto de actividades mafiosas y de lavado de activos que ya se están realizando por minería ilegal, y trate de regularizar, entre comillas, sin que esta regularización signifique necesariamente un mejor control y una mejor protección, los centenares de asentamientos mineros que existen en las cuencas de los ríos de la Amazonía,
del país, que ahora están viéndose destruidos por la falta de control de las instituciones que están llamadas a resolver este problema. La apertura del catastro minero no va a resolver esto. De hecho, el año pasado, en la anterior asamblea, conocí y ayudé a colaborar un proyecto de ley para defensa de los derechos de la naturaleza y los ecosistemas frágiles que llamaba a hacer una auditoría integral parecida a la que se hizo en el mandato, por el mandato constitucional del 2008, al mandato hídrico, me parece que era el mandato de agua, el mandato minero, perdón, que llamó a hacer una auditoría integral de todas las concesiones mineras realizadas para determinar si se cumple o no con los estándares con los derechos de consulta, con los derechos de la naturaleza, con la protección a los ecosistemas frágiles. Y una vez que esté completamente, digamos, resuelto esta auditoría y depurada el catastro, podríamos pensar, además de la regularización, como bien decía su colega, la realización de los reglamentos y las leyes que tienen que regularizar, que tienen que normar el derecho a la consulta. Ahí sí poder hablar de una apertura del catastro minero, pero en las condiciones actuales creo y temo mucho que la apertura de este catastro minero lo único que va a traer es una mayor confrontación social y una mayor impregnación del crimen organizado en las instituciones del país. Y habrá que no quitar el ojo sobre los textos que vengan con esta ley orgánica de recuperación de áreas protegidas. Así es el tema de, a ver, es verdad, el Estado ha tenido problemas en proteger determinadas áreas protegidas, pero no, o sea, pero son puntuales, ¿no? Lo que pasa quizás en la reserva de la Antisana, lo que pasa en el Podocarpus, podrían bien, a través de una política integral de las fuerzas de seguridad, ser enfrentadas con las instituciones pertinentes sin necesariamente pensar en privatizar esas áreas de protección. La verdad no entiendo cuál es el propósito de poner de lanzar al mercado, digamos, todas estas áreas protegidas que no son de nadie, son de todos los ecuatorianos. Allí vienen las conjeturas, doctor Piedra, y una advertencia que hoy lo hace una prestigiosa entidad internacional, Human Rights Watch. Gran preocupación por esa facilidad para catalogar como grupo armado organizado en la legislación que acaba de aprobarse en Ecuador a cualquier organización integrada por al menos 3 personas que ejerzan violencia prolongada. Veamos también esas interpretaciones de qué es violencia prolongada. El tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Piedra. Muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Declaraciones del doctor Pablo Piedra. Él es abogado especialista en temas mineros. Son las 8:40.